Muy bien, entonces vamos a orar para iniciar con el tema del día de hoy, relacionado a pedís se os dará y pedís y no recibís. Em, Relacionado a esto, pues como corresponde a lo que es la oración. Vamos a iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu ayuda, por tu favor, por tu misericordia. Gracias, amigo mío y pastor mío, de nuevo nuestro y socorro de nuestro corazón. Ayúdanos hoy, amigo y pastor. Ayúdanos hoy, amado y salvador. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, para que tú seas nuestro reposo, nuestra gracia y nuestra fortaleza. Ayúdanos hoy a que sean abiertos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender hacia dónde nos estás llevando y lo que nos está brindando en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre y Salvador, en tu nombre y en tu misericordia. Amado pastor, dirígenos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar al tiempo de hoy. Dice, pedís se os dará, pedís y no recibís. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante que quiero enfatizar y es lo siguiente. Jesús realmente ha hablado en la palabra y que es algo que muchas veces mencionamos, que es pedir y se os dará. Y regularmente le decimos a las personas que pidan y se les será dado. Y claramente a veces nosotros nos podemos sentir frustrados, otras personas tal vez frustradas, enojadas o decepcionadas de que están pidiendo cosas y esas cosas no vienen o se están tardando en venir y eso está provocando que las personas ya no sigan orando o se decepcionan o simple y sencillamente se quedan en el limbo, en el sentido de que eh, oran una vez y ahí lo dejan y ahí se olvidaron de ello. Entonces la idea de hoy es tanto cimentar la convicción de que se va a pedir y se va a dar, pero también progresar en ese sentido. Y el otro caso es de que por qué razón es que estamos pidiendo y las cosas a veces no están viniendo. Así que por esa causa voy a resaltar dos versículos que lo vamos a leer, que el título prácticamente está basado en dos versículos de la Biblia, en parte dos versículos de la Biblia, que uno es Mateo 7:7. Perdón, Mateo 7:7, que es pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto es Mateo 7:7, son palabras que Jesús resaltó relacionadas a la oración. Entonces él claramente dice, pidan y se les será dado, busquen y van a hallar, llamen y se os abrirá. Luego tenemos Santiago 4:3 que dice lo siguiente, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos acá de por qué razón alguien dirá, bueno, Jesús dijo que yo pida, pero no está viniendo, pero él dijo que si se pide se le dará. Entonces aquí está la respuesta para aquellas personas que dicen, bueno, ¿por qué no me están viniendo las cosas? Claramente una de las cosas, porque a veces las cosas no vienen, porque pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces sí, alguien puede estar cumpliendo con el hecho de decir, bueno, Jesús dijo que yo pidiera, estoy pidiendo y estoy pidiendo a granel, estoy pidiendo hasta por todo. ¿Y por qué no están viniendo? Porque pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, aquí de alguna manera para algunos podría estar muy claro de por qué razón se dan las cosas y para otros puede ser que no esté tan claro. O algunas otras personas quisieran tal vez una aclaración mayor y por esa razón es que vamos a hablar de esto hoy y vamos a tocar un poco más de los versículos del contexto el contexto de la situación que estamos viendo acá para entrar en detalles de los contextos o en el motivo o la razón por qué es que Jesús lo habló. Y es la siguiente, otra vez del 7, Mateo 7, del 7 al 12. Dice el 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 8, porque, cuando habla del por qué es que da la razón de lo anterior, ¿verdad? Es decir, a mí me gustan, por ejemplo, a mí me gusta el helado porque me siento refrescado, por poner un ejemplo. Entonces yo ya estoy dando la razón del por qué es de que a mí me gusta. En este caso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Entonces Jesús dice 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Perdón, ¿qué hombre hay que
de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué quiere dar a entender aquí Jesús con lo que está diciendo? Uno es de que hay una clara convicción de que cualquier persona que va a pedir algo les será dado. Inclusive lo podemos ver cuando hay personas que inclusive nos piden dinero. Tal vez nosotros no le damos, pero hay otras personas que sí le dan. Ellos están pidiendo, se le están dando. Hay personas que buscan cosas, inclusive pueden buscar una esposa, un trabajo. De alguna manera, ya sea tarde que temprano, lo encuentran. Y prácticamente, cuando inclusive uno va a tocar a las puertas de alguien, puede para pedirle dinero, para pedirle un favor o para pedir algo, más de alguno va a darnos el acceso, por así mencionarlo. Siempre hay más de alguno que lo va a otorgar. Entonces lo que quiere dar Jesús estableciendo eso es esa parte. Claramente esto es una comisión que se va a cumplir. Lo segundo es de que ya él aclara acerca de la situación de lo que se va a pedir. Es decir, como aquí dice, ¿qué hombre hay que de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Es decir, nosotros podemos pedirle muchas cosas a Dios, pero Dios, por ser sabio, por ser íntegro, por ser amoroso, por ser alguien lleno de bondad, de benevolencia, de cariño, Él va a tener la convicción de qué es posible darnos y qué no es posible darnos. Es decir, la decisión de lo que nos van a dar y cómo nos lo van a dar ya va a depender de Él, no de nosotros. Por eso aquí dice, ¿qué hombre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces a veces nosotros, y eso lo vamos a aclarar más con Santiago, le podemos estar pidiendo cosas malas a Dios. Y claramente Dios es, en este caso, ¿va? Señor, dame una piedra. No nos va a dar una piedra, Él prefiere darnos un pan. O en este caso, aquí dice, en el 8, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Es decir, no va a ser, Señor, dame una serpiente para que lo piquen a uno. Él no es el objetivo de Dios darnos algo que es malo. Inclusive no procede de su naturaleza darnos algo malo. Más bien Él quiere darnos algo que corresponde a lo bueno. En este caso habla de un pescado. En este caso para un alimento o una comida. A lo que quiero resaltar es de que Jesús ya está dando el porqué. Es decir, del hecho de por qué se le va a pedir, se lo va a dar. Tomando bajo la naturaleza lo que hay en la tierra o lo que es humano, que es algo que hemos hablado en otras ocasiones con lo que es el reino de los cielos, nosotros podemos entender mucho lo que no se ve a causa de lo que se ve. Entonces Jesús está tomando las cosas que hay en el mundo, lo natural, lo cotidiano. Inclusive aquí dice 11, pues si vosotros siendo malos, en el sentido de que ya está estableciendo Jesús de que las personas son malas, y hay personas claramente que inclusive ya han estado en narcotráfico, han estado en asesinatos, o inclusive personas que se dedican mucho a trabajar o alcoholismo, y podemos llamar un montón de cuestiones adulterio y decir hechicerías y un montón de cosas que podemos mencionar de lo que hay en la tierra de maldades, inclusive envidia, egoísmo, etcétera. Entonces Jesús claramente dice, pues si vosotros siendo malos, es decir, si ustedes siendo malos, que hacen cosas malas, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, saben dar cosas buenas a las personas. Inclusive yo he oído personas que inclusive cuando estuve en mi juventud que comentaban de que había una persona que era, creo que estaba en, no sé si narcotráfico o algunas otras cosas, y decía que a sus hijos lo tenían en unos buenos colegios, en buenas escuelas, para que ellos no tuvieran la vida que tuvo el padre. Es decir, el papá que está metido en narcotráfico no quería que su hijo estuviera metido en narcotráfico y no quería que su vida fuera esa vida de andar como tal vez vendiendo drogas, que la policía los quiera agarrar, estarse escondiendo. Entonces él, siendo malo, no quería que su hijo tuviera ese tipo de vida. Entonces por eso esa persona lo tenía en buenos colegios y demás. Yo inclusive creo que él solo me lo comentó una persona que era un maestro de inglés que venía de los Estados Unidos. Entonces, claramente vemos cómo Jesús habla de eso. O sea, Jesús está hablando, inclusive pues cada quien de ellos podía tener, tal vez estaba en eso o conocía a alguien. Vuelvo a resaltarlo como de lo normal o natural, ¿verdad? Entonces, si ellos siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Entonces Jesús ya hace la aclaración de que si al que es malo
busca lo bueno, cuánto más aquel que es bueno, cuánto no buscará dar a esta persona. Entonces Dios quiere abrirnos el entendimiento acerca de la paternidad de Dios, acerca de lo que Dios necesita que nosotros recibamos y no necesariamente lo que nosotros queremos recibir en correspondiente a lo malo. Ahora, vamos a ver aquí el 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí no solo se está haciendo referencia a Jesús a lo que yo quiero recibir, sino que lo que yo puedo orar también puede ser para los demás, porque si yo quiero algo para mí, también yo lo puedo orar para los demás. Si yo quiero paz, puedo orar paz para los demás. Entonces Jesús ya está estableciendo como un contexto, un entendimiento del por qué hay que orar. En otros pasajes de la palabra también menciona de que si nosotros siendo malos nos dan cosas buenas, cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces Jesús hace una referencia a lo que es la santidad o lo que es la petición del Espíritu Santo, la necesidad de la petición del Espíritu Santo. Claramente cuando nosotros veamos este pasaje de pedir y se os dará, automáticamente pensamos en cosas terrenales, pensamos en una casa, en un carro o en el pago de la luz, teléfono, agua, deudas y un montón de cosas que están aquí en la tierra. Pero realmente lo que Dios, la petición de Dios o lo que quiere expandir nuestro entender es en la solicitud y petición del Espíritu Santo. Aquí no lo coloqué, creo que me confundí con el de Lucas, pero en el pasaje habla claramente, creo que lo voy a leer, voy a buscarlo en el versículo, creo que es de Lucas. Vamos a ver. Ok. Espíritu Santo. Ok. Ok, vamos a buscarlo. Estamos en... Ok. Esto es Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí ya Jesús está, vuelvo a repetir, aclarando el contexto, sentimiento, pensamiento de lo que Él necesita que pidamos. O sea, Él está sobrecolocando la petición acerca de la llenura con el Espíritu Santo o la comunión con el Espíritu Santo, esta necesidad tan grata que nosotros podemos tener. Claramente nosotros, como a veces colocamos nuestra vista en cosas terrenales, estamos basándonos en ello. Inclusive la palabra dice, si nos han dado a Jesucristo, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. No estoy diciendo que no pidamos las cosas que pueden ser este mundo, pues alguien puede pedir una casa, un carro o cualquier cosa y Dios se lo puede otorgar. Pero el punto es bajo cuál sentimiento o entendimiento estamos pidiendo las cosas. Y aquí es donde ya entra un poquito el punto de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Entonces aquí hace la referencia a lo que Jesús o la perspectiva en la cual Jesús está hablando de lo que debemos pedir o la prioridad que debemos establecer de las peticiones bajo el Espíritu Santo, es decir, bajo toda la dirección del Espíritu Santo nos va a dar. Perdón, creo que me salté un versículo, aquí está. Ok, voy a leer Juan 14, 13 al 15, que es algo que había pasado por alto. Hay algo que Jesús también mencionó acerca de cuando se pidiera en las cosas. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por esta razón es de que muchos de nosotros cuando oramos decimos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero ya se ha vuelto como una muletilla tal vez en las oraciones, o algo que se repita en las oraciones, que lo pedimos como que fuera una palabra mágica, o sea, en el nombre de Jesús, amén, y ya con eso vienen las cosas. Pero entendiendo esto, cuando Jesús habla de, basado en lo que mencionamos de Mateo y basado en esto, es de que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, ahora, es muy claro de que si yo le voy a pedir algo a alguien en el nombre de otra persona, la otra persona lo conoce. Es decir, si yo le digo, mira, fíjate que necesito que me des, qué sé yo, que me regales tu carro o que me des tu moto, y yo se lo estoy pidiendo a la persona, claro, y ya te lo pido en que me mandó fulanito o sutanito. Entonces la otra persona que conoce al fulanito o sutanito dice, no creo que él me haya mandado a pedir esto. O sea, yo conozco a tal persona y él no pide así las cosas. Él no pide el carro, no pide el otro. Él tal vez lo que hace es mandar dinero y un adelanto.
Entonces Él siempre manda un adelanto y luego yo le doy el carro. Entonces, por causa de conocer nosotros, o en causa que Dios conoce a su Hijo, y nosotros venimos en el nombre de su Hijo, claramente Dios no nos va a dar cosas porque dice, bueno, esto no viene en el nombre de mi hijo no me pediría estas cosas, mi hijo no haría esto, por eso dice, el que pidieres en mi nombre, es como si Dios nos mandara, Jesús nos mandara a pedirle cosas al Padre, mira, pedirle, hacerle favor, pedirle a mi Padre que te dé esto, entonces nosotros vamos en el nombre de Jesús. Entonces nosotros para ir en el nombre de Jesús tenemos que ir bajo las palabras de Jesús, bajo la naturaleza de Jesús, para pedirle a Dios Padre. Entonces cuando nosotros vamos a decirle, Señor, te pido por esto en el nombre de Jesús, nuestro Padre que nos viene a decirle, dirá, bueno, sí, esto es algo que pediría mi hijo, porque está viniendo en el nombre de mi hijo. Entonces si nosotros le pedimos al Señor, a Dios Padre, mira, dame el Espíritu Santo, es algo bajo la naturaleza del Hijo, bajo lo que el Hijo pidió que se mandara a pedir. Entonces, bueno, le voy a dar el Espíritu Santo porque está en la naturaleza de mi Hijo y porque es algo que mi Hijo pediría. Eso es un punto con respecto a lo que es pedir en el nombre de, es decir, tomando el nombre de alguien para hacer la solicitud. Lo segundo es de que cuando hablamos de lo que es en el nombre de, cuando dice, lo haré para que el Padre se... Pero si alguno pidiera en mi nombre, también cuando hablamos de nombre hablamos de la naturaleza de alguien. Es decir, Jesús es amor, es paz, justicia, es gozo, es bondad, benevolencia, y podemos extenderlos en varias cuestiones que es Jesús en sí mismo. Entonces, si yo vengo a pedir en envidia, yo vengo a pedir en enojo, yo vengo a pedir en contienda, yo vengo a pedir en ciertas características de la naturaleza fuera de Cristo, no estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Es decir, como que el nombre fuera una dimensión, un lugar, una estadía donde pedir las cosas. Claramente, si yo estoy pidiendo en un espíritu de odio, un espíritu de mentira, eso no es parte del nombre de Jesús. Pero si yo estoy pidiendo bondad, misericordia, gracia, estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Y claramente esto ya lo resalta más Santiago cuando en el capítulo 4, del 1 al 10, ya dice por qué de que puede ser que estemos diciendo, Señor, en el nombre de Jesús y orando todas las noches por algo y diciendo a cada rato, en el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús te lo pido. Y la pregunta es, ¿por qué no viene eso que estoy pidiendo? ¿Qué es esta situación de cual ando pidiendo y ando pidiendo y ando pidiendo y no viene? Inclusive puede ser que alguien inclusive puede estar pidiendo ministerio, puede estar pidiendo un montón de situaciones, pero la pregunta es, ¿bajo qué motivación, bajo qué dirección, bajo qué nombre está pidiendo las cosas? En el versículo 1 al 10, que ahorita lo vamos a estar leyendo, nos va a aclarar más el panorama de lo que es por qué nuestras peticiones no están siendo recibidas. O sea, no estoy recibiendo esas peticiones. Y aquí dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Otra vez, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y ahí es donde entra el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces vemos el contexto de lo que habla Santiago, relaciones, por qué no podemos recibir y pedimos, dice porque pedimos mal, no es porque pidamos estructuralmente mal o gramaticalmente las oraciones o no en el orden específico las cosas, sino cuando habla de mal, habla de la maldad con la cual van esas peticiones. Y por eso vemos del versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En este caso nos habla de que nosotros tenemos contiendas con las personas, nosotros podemos inclusive estar pidiéndole a Dios que nos dé doctrina, sabiduría, revelación, pero lo estamos pidiendo para poder contender contra otras personas en un debate teológico, un debate doctrinal o un debate de quién tiene la razón. Entonces, realmente las peticiones de dame revelación, dame doctrina, dame ministerio o algunas otras cosas que pueden venir bajo este sistema de guerras que podemos tener nosotros o pleitos. Y esto no lo dice únicamente Santiago. También lo dice en Isaías 58 cuando se habla acerca del ayuno, porque claramente dice, ¿para qué ayunáis? Para contender contra tu hermano, o sea, para ver quién tiene la razón, para eso ayunan. Entonces vemos de que muchas de las cosas que nosotros estamos pidiendo, o inclusive predicar o demás, no están bajo la motivación del nombre de Jesús. Inclusive lo menciona, si no estoy mal,
Pablo en Filipenses, cuando habla de que unos predican por amor, otros predican por contienda, otros predican bajo otras motivaciones. Entonces vemos que la motivación de lo que se hace es una y también pues el reflejo de lo que se está haciendo es otra. En este caso, dice que ellos están en guerras sin contiendas. 2, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Haciendo referencia aquí ya comienza a hablar de codicias, la envidia. Y basado en esta codicia y envidia, las personas se esfuerzan por luchar y alcanzar cosas. Es decir, no lo hacen por un amor, no lo hacen por una bendición al prójimo. Realmente las personas están buscando las cosas por codicia y por envidia. Así como que aquel tiene algo grande, yo quiero tener algo más grande. Entonces, ese es un problema, lo que nos puede estar pasando en diferentes circunstancias, pues cada quien verá bajo qué contexto se puede estar estableciendo de lo que es codicia y envidia. La cuestión está que nosotros podemos estar haciendo las cosas bajo la motivación de la codicia o bajo la envidia. Estamos peleando, inclusive estar entrando tal vez en guerras espirituales o tal vez orando al Señor tal vez fervientemente basado en esa motivación de codicia o envidia. Y dice, pero no tenéis lo que deseáis. Es decir, no está viniendo porque estamos basados en vanas motivaciones. Inclusive ya todo esto lo podemos venir delante de Dios. Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Señor, dame un carro, una casa, dame esto, dame otra situación. Pero bajo el sentimiento de la contienda, bajo el sentimiento de la envidia, bajo el sentimiento de la codicia. Y ahí es donde entra el apóstol Pablo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, para que yo me deleite basado en esos deleites carnales. Y pues eso lo remarca ya el versículo 4. Pero aquí va el punto. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos cosas malas. A veces cuando entramos en el evangelio o somos creyentes, a veces ya nos catalogamos nosotros como puros en su totalidad. Y ya soy creyente, ya estoy en Cristo, ya soy santificado y demás. Sin entender de que aún tenemos cosas que vienen de la maldad, que vienen de deseos carnales, como lo habla Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 habla acerca de los deseos de la carne, no solo los pecados, sino que hay deseos de la carne y esos deseos pues se van brindando. Podría yo mencionar inclusive acá, para dar un ejemplo del versículo 3, de los deleites, de gastar en vuestros deleites, porque aquí lo puede ver alguien como que muy, muy, muy malo, por así decirlo, porque a veces lo catalogamos, pero hay cosas que parecen que son prácticamente buenas, pero realmente tienen un trasfondo malo, por la forma en la cual se nos ha presentado regularmente ya sea en televisión o en otras características. Voy a poner un ejemplo que recientemente estuve viendo. Hay una película que es un poco extraña, que habla prácticamente de una persona que se muere, y esa persona que se murió, como que la muerte toma posesión de este cuerpo, y realmente en la película hay un enamoramiento de esta persona que comenzó a enamorarse de la otra, pero como se murió, la muerte tomó ese lugar. Y se estableció una cuestión romántica entre la muerte y esta persona. Realmente se ve extraño en la película porque aparentemente se ve todo el amorío, toda esa cuestión, pero en el trasfondo que está dando es prácticamente un espíritu, como lo que habla en el libro de Génesis, de entidades espirituales que tomaron hombres para meterse con mujeres. Entonces ponen como que es una dulzura, un romanticismo, toda esa situación puesta en la pantalla, pero el trasfondo es muy tenebroso, pero no se ve esa tiniebla por como lo pintoresco que lo colocan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy en el sentido de que las personas automáticamente al ver todo eso que ven en las películas y de todo ese detalle, están pidiendo inclusive casarse con gente. Inclusive hay aparentes chistes en internet, en TikTok, acerca de cristianos diciendo, Señor, no vengas antes de que yo me case. O otras personas lamentándose porque sonó la trompeta y no me pude casar. Entonces vemos cómo ellos anteponen su deleite de querer casarse antes del deleite de Dios de buscar realmente las bodas del Cordero. Entonces ahí vemos que hay una maldad, hay un deleite, porque ese deleite pudo nacer vuelvo a repetir, de algo de tinieblas, ya sea por lo que vieron en telenovelas, en películas, o inclusive en actos sexuales, de que como ya son cristianos y dicen, bueno, no, yo no puedo tener relaciones sexuales a menos que me case. Entonces la persona puede estar buscando casarse para tener relaciones sexuales. Entonces vemos de que ya está pidiendo, orándole al Señor en trasfondo de, no, Señor, dame una esposa para no estar solo, pero
eso ya lo está incentivando a meterlo con cuestiones carnales o con cuestiones de tinieblas. Entonces ahí estamos gastando nosotros en deleite. Entonces pedimos, y alguien puede estar pidiendo una esposa, e inclusive puede estar pidiendo esa esposa para tener un símbolo de pecado. Yo inclusive a veces me he meditado sobre eso, y a veces personas piden realmente un ídolo. Es decir, están pidiendo una esposa, pero al estar pidiendo una esposa, realmente lo que están pidiendo es alguien a quien idolatrar, porque están pidiendo una mujer hermosa, unas características, y prácticamente se embelezarían con esa señorita o esa esposa, y prácticamente la terminarían idolatrando. Entonces, ¿Dios daría a alguien ese tipo de peticiones? Claramente no. Y podría decir, Señor, ¿por qué no me oyes? Y pues la respuesta es clara, porque cambiarían a Dios por la persona. Inclusive yo he visto matrimonios que luego que se concluye el matrimonio, pues esa persona se aparta de Dios, y cuando en un momento lo estaban haciendo. Entonces lo que voy es de que aparentemente nosotros pensamos de que no tenemos deleites carnales o tenemos manifestaciones carnales, o por el otro punto, por ser cristiano, ya decimos, no, sí, yo tengo pecados, sí, yo estoy haciendo lo malo, pero no concretamos realmente eso que estamos pidiendo. ¿Para qué? Para renovarlo, en el sentido de lo que dice Isaías: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Hacer lo bueno, es una renovación de entendimiento. Entonces, bajo esa renovación, ¿quisiera Dios que alguien se case? Pues sí, que Dios quiere que en dado caso que alguien se case, porque la Biblia dice que Jacob, por cuanto se casó, se volvió pastor. Entonces alguien puede ser de que el llamado al pastorado lo va a adquirir a causa del matrimonio, basado en lo que menciona la palabra, pero otra persona puede ser que no sea de esa manera. Puede ser que Dios le quiera dar, porque como lo que le pasó a Adán, diciéndole que, bueno, le daré ayuda idónea a Adán, porque como para que no esté solo, no solo en soledad, sino solo en el sentido de que hay una obra muy amplia ministerial que hacer, por causa necesita una ayuda idónea, y ambos podrán establecer bien la causa del ministerio por la ayuda idónea. Entonces, a eso es lo que quiero dar a entender de la transformación y renovación. Esto claramente yo lo viví porque yo tenía varias etapas de mi vida en la juventud, y Dios me fue formando y para hacer cierto tipo de peticiones. Entonces, a lo que voy es, aparentemente tenemos que ser claros en las situaciones de los pecados o deleites que nosotros podemos tener. ¿Para qué? Para no entrar en esas maniobras de pecados y nosotros comenzar a pedir. Porque a veces inclusive uno puede pedir y aparece, tal vez uno dice, bueno, yo pido por una esposa, aparece una señorita, y uno dice, esta es la que me mandó Dios. Sin saber de que a veces el enemigo pudo haber mandado algo, y nosotros malentender las cosas que Dios nos ha dado. Y esto es muy común, pues el enemigo sabe que hay cosas que no tanto que escuche nuestras oraciones, sino que él sabe los malos deseos por nuestros comportamientos, por las manifestaciones espirituales que nosotros podemos tener. Y el enemigo manda estratégicamente a veces obras de tinieblas para que se dé eso y desviarnos de la verdad. Inclusive yo, cuando estaba en la iglesia, había un hermano que me contó un testimonio acerca de eso. Él contó de que una persona se la pasaba orando día tras día por una esposa. Al final dice que se cansó de estarle pidiendo al Señor porque no le mandaba nada. Creo que, si no estoy mal, parece que se metió con una persona, creo que una mujer bonita o algo así, que estaba metida en cuestiones de prostitución. Se casó con ella y todo. Y él pues en la iglesia, pues como que ya tengo esposa, y él pues en sus oraciones, de repente como que tuvo problemas, estuvo orando al Señor, y el Señor le dijo, voltea a ver atrás. Él volteó y dice que vio una mujer muy bonita que era creyente y demás, y le dijo, ¿quién es ella? Y Dios le dijo, mira, ella era la que yo tenía preparada para ti, pero como no se esperó. Entonces tomó lo que el enemigo ya le había puesto en bandeja de plata. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Saber que el enemigo va a engañar, saber que el enemigo de alguna manera se va a querer adelantar, por así mencionarlo. Por eso que la Biblia dice, tener cuidado cuando digan ahí, habrán profetas o falsos cristos, o he ahí el reino, o he ahí el Cristo, porque el enemigo va a querer establecer esos tiempos de manifestación, mayormente, por ejemplo, en el caso del anticristo. Entonces, en este caso, ya remarca el capítulo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué no nos podrán dar nosotros las cosas que estamos pidiendo? Porque tenemos una enemistad del mundo. Cuando hablamos de amistad, habla de un cariño profundo o un cariño que podemos tener hacia algo. Entonces, nosotros a veces tenemos un cariño con las cosas del mundo, ya sea con el dinero, ya sea como ya mencioné, con el romanticismo que a veces colocan las películas u otras situaciones.
Y nosotros de alguna manera nos encariñamos con eso que ya nos presentaron, inclusive con el hecho de la universidad. Alguien tal vez puede estar estudiando en la universidad y pedirle al Señor, mira, me quiero graduar, pero el punto de quererse graduar es para prácticamente, yo quiero graduarme para tener una vida y una vida de lujos, y realmente no es el propósito de Dios. A veces Dios nos permite entrar a una universidad para nosotros ser una luz en esa universidad, como una persona me dijo, para que uno sea misionero en la universidad. Entonces a veces Dios nos coloca y nos permite esa línea para que nosotros podamos tenerlo. Lastimosamente ya en esos ambientes alguien puede adaptar mucha amnistía con las cuestiones del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado con este aspecto. Si nosotros tenemos una enemistad con el mundo, separárnosla, porque si estamos en esa amistad, vamos a pedir basado en esa amistad, lo que nosotros consideramos que va a ser bueno o correcto. Como vuelvo a repetir, una esposa, no sea que Dios no quiera que tengamos una esposa, sino que estoy hablando de que como tenemos una amistad, una relación con el mundo, vamos a pedir basado en esa amistad. Vamos a pedir una esposa conforme a las características de la amistad que tienen en el mundo. Caso contrario, si tenemos una amistad con Dios, una relación con Dios, vamos a pedir basado en la amistad y la relación que tenemos con Dios. Por lo cual ya no sería conforme a las cosas de la carne, sino conforme a las cosas que son del Espíritu. Dice, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si nosotros vamos en peticiones a Dios conforme a la carne, conforme a envidias, contiendas, realmente estamos siendo enemigos de Dios. O sea, Dios no nos va a dar ese sistema de peticiones basado en esa enemistad, sino que lo que va a buscar Dios es, si tenemos una amistad, un amor con Él, Él claramente lo va a otorgar, porque no hay una enemistad. 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok, entonces aquí también nos habla de la soberbia. Nosotros podemos estar pidiendo en soberbia y no en humildad, sino que como en una forma de berrinche y hacer lo que nosotros queremos, lo cual no es muy conveniente. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces ya lo que 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces vemos acá que ya desde el versículo 5 más o menos en adelante ya habla acerca de lo que deberíamos estar haciendo para que las situaciones cambien en nuestras peticiones. Uno es dejando la soberbia a un lado y estableciéndonos en la humildad. Inclusive la humildad va relacionada también a las posturas que nosotros podemos tener en oración, a la hora de orar de rodillas, porque hay manifestaciones en las cuales el enemigo puede no dejarnos orar de rodillas para manifestar alguna altivez o algo por el estilo. En ciertas ocasiones también, como el apóstol Pablo lo menciona, dice, y por esta causa yo doblo mi rodilla delante del Padre. Entonces el apóstol Pablo manifestaba también, no solo en su corazón, sino también en su postura, la manifestación de la humildad. En mi caso personal, a mí me ha pasado, yo a veces por no quedarme dormido me oro de pie, pero se han dado ocasiones en varios casos de que yo estoy orando y siento como que literalmente la mano de alguien como que me lleva a entrar de postrarme o estar de rodillas en una situación, manifestando lo que puede haber en mí, en mi corazón, o la presencia que hay para el Señor. Entonces hay una manifestación también de eso. Entonces claramente nuestra manera, en nuestro tono o en nuestra postura y demás, nos puede dar la pauta de entender en nuestra altivez o soberbia en la cual estamos pidiendo las cosas. Ahora, en el 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos está diciendo que si nosotros queremos comenzar a pedir bien las cosas, sometámonos a la voluntad de Dios, sometámonos a la palabra del Señor. Y ahí es donde entra el verdadero detalle, porque cuando se habla de someternos a Dios, claramente alguien dice, no, hay que obedecerle, sí, pero la palabra claramente nos dice que hay que buscar en su palabra. Si nosotros pedimos conforme a la palabra del Señor, Él no se va a negar a pedir a lo que realmente está escrito. ¿Me entiendes? Como cuando inclusive uno va a algún restaurante, inclusive ya sea de comida rápida, y nos dan un cupón, que el cupón prácticamente dice, se le regala una hamburguesa en el mes de noviembre. Si yo llego en el mes de noviembre y dice, mire, aquí dice que me va a regalar una hamburguesa, me la van a dar. Si yo llego en el mes de diciembre, no me la van a dar porque ya pasó el mes de noviembre. Entonces igual es la palabra. La palabra nos dice claramente qué es lo que podemos pedir en el tiempo que es debido.
Y el Señor no se va a negar. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Él mismo lo planteó, Él mismo lo estableció. Él mismo, basado en esa naturaleza, como ya mencionamos, del amor, del cariño, de la misericordia, lo va a brindar. Inclusive Dios ha establecido ya peticiones de las cuales nosotros debemos pedir, como en el caso que dice la palabra, orad para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces nosotros a veces preocupándonos por orar al Señor, págame las deudas, Señor, págame el carro, Señor, te pido porque pueda pagar la luz, porque pueda llegar a hacer no sé qué, porque yo pueda graduarme en la universidad. Y comienza uno a orar un montón de cosas, pero aquí lo que está escrito, que la palabra dice, orad para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, no lo estamos haciendo. Y no, como vuelvo a repetir, no es que sea malo lo otro, pero el problema está que nos estamos metiendo bajo las peticiones en un afán y otras situaciones para, como diría alguien, para no quedar mal, para que no me miren que yo sea amoroso. Entonces está viendo más bajo mi perspectiva de lo que yo puedo representar y no tanto lo que Dios es. Entonces por eso dice, someteos pues a Dios. ¿Someteos a qué? A la palabra que nos está establecida de cosas mucho más importantes y valorables, a diferencia de lo que nosotros estamos pidiendo. Claramente, vuelvo a repetir, no significa que no pidamos lo otro. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir, ¿qué significa resistir? Resistir significa que no dejarme maniobrar o manipular o pedir cosas que van conforme a una mentira o un engaño. Entonces nosotros debemos estar bien establecidos en eso, y basado en esto voy a mencionar un ejemplo que pues creo que a mí me ha ayudado a cuestiones con razón a las peticiones. Y es lo siguiente, por ejemplo, alguien puede venir y pedir un carro, y este carro la persona lo puede pedir para salir a pasear, salir a hacer lo que tiene que hacer. Inclusive tal vez si tiene un carro dice, bueno, me van a salir mujeres o qué sé yo en su mente, o mis amigos me van a admirar. Entonces si viene él y pide al Señor, mira, dame un carro, él está pidiendo bajo vanidad, bajo ego, o algunas otras cosas, pero no basado en la verdad de Dios. Otra persona puede decir, mira Señor, yo necesito un carro para ir a trabajar, y lo está pidiendo prácticamente para hacer riquezas. Y no, yo quiero un carro para ir a trabajar y que dame esto y que dame lo otro. Y puede ser que se lo den o no, pero ya su motivación es la avaricia o la codicia o la riqueza, el amor a las riquezas. Y claramente tal vez le puede servir para trabajar. Pero hay otra persona que tal vez va a estar orando para un carro y le va a decir, mira Señor, yo te pido que me des para un carro porque necesito para mis hijos, necesito que mis hijos yo los pueda ir a dejar para que estén bien, porque estamos gastando mucho en esto, en lo otro. También te pido para que yo pueda proveer para mi casa. Tu palabra dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío. Entonces la persona ya va bajo una motivación del amor a su familia, el amor a Dios. Inclusive le puede decir a Dios, mira, yo si me das el carro también me ayudaría a poder llevar a otros hermanos a sus casas. Entonces él ya lo está pidiendo bajo el amor, no solo de lo que él representa, lo que representan los demás, también lo que representa la familia de Dios. Y Dios, basado en eso, le puede dar un carro también a la persona, porque sabe que no se va a dañar con las cosas. Entonces nosotros debemos resistir al diablo en el sentido de que pueden haber peticiones que nosotros podemos tener y presentarla delante de Dios, inclusive la podemos estar alimentando. Lo mejor de resistir es no seguir pensando en eso, cambiar nuestro pensamiento a lo que es Dios, a lo que la palabra del Señor nos enseña para saber cómo pedirlo. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ok. Entonces aquí nos dan claramente otro punto, o sea, y es algo que también le he mencionado a muchas personas, diciéndole, Dios no es una despensa, porque a veces nosotros pensamos que Dios es como que fuese una despensa, que solo llego, agarro lo que quiero y me voy. Y ahí prácticamente es mucha altivez, o creo yo que como querer manipular a Dios o querer tomar a Dios como que fuese cualquier cosa. Por eso dice la Biblia, acercaos, en el sentido de que Dios es una persona no física, sino en el sentido que Él tiene una actitud, tiene un intelecto, un entendimiento, un sentimiento, un comportamiento. Y claramente a veces uno podría llegar solo con alguien a pedir algo y me voy. Y eso prácticamente es como a veces manipular o abusar de alguien. Pero lo que Dios quiere es, bueno, tengamos una comunión. No solo me agarres como que fuera una despensa de que me agarro lo que quiero y ahí me voy. Porque hay personas que sí pasa. Cuando tienen un problema se acercan a Dios. Ya cuando se acercaron a Dios y ya resolvieron su problema, adiós Señor, y se fueron y se olvidaron de Dios totalmente. Solo cumplieron su necesidad y ahí nos vemos. Pero lo que Dios necesita, porque Él necesita realmente, o sea, en el sentimiento de Dios, en la idea de Dios es querer darnos todo lo que Él nos quiere otorgar. Es decir, como que hay muchas bendiciones allá retenidas que nos la quiere brindar,
pero no lo hará a causa si nosotros no lo pedimos, si nosotros no nos damos cuenta de lo que nos quiere, que ya tiene como que dispuesto, preparado para nosotros. Pero únicamente lo vamos a recibir en el acercamiento. Pues dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, si queremos pedir cosas en el sentido de las peticiones de ser recibidas, que realmente recibirlas, únicamente lo vamos a obtener en el acercamiento a Dios, en la comunión con Dios, y no tener a Dios solo como que, bueno, dame esto y ya estoy contento, y ahí bueno, me desaparezco por un rato, y como aquellas personas que van a la despensa cada mes, ¿va? Ya fueron al mes, ya tuvieron lo que quisieron, se regresan, se olvidaron de la despensa como por un mes, un año, y ahí vuelven a regresar cuando se le acabaron todas las cosas. Entonces no tenemos que tener eso, tenemos que tener una comunión con Dios, saber que Dios no es un objeto, no es una bóveda. Realmente Dios es una persona, Dios es nuestro Padre, alguien que tiene sus sentimientos y emociones. Por eso es la Biblia que Él se contrista o el que Él se aira porque tiene esa manifestación. Pero a veces nosotros por no entender eso no nos damos cuenta. Entonces Dios en nuestra comunión también nos va a dar las cosas. Inclusive la Biblia dice, deleítate de sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, a veces tenemos peticiones en el corazón, también no las hemos expresado con palabras, pero hay cosas que están encerradas en nuestro corazón. Si nosotros entramos en ese acercamiento, en ese deleite de comunión, Él se va a encargar de ver las cosas que hay en nuestro corazón en esa comunión y se van a brindar automáticamente nosotros al tener el deleite de la comunión. Por eso Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces aquí claramente nos está hablando de la relación de oración, porque la Biblia cuando habla de oración dice, y cuando oréis levantad manos santas sin ira ni contienda. Entonces por eso dice acá, pecadores, limpiad las manos. Es decir, cuando se presenten en oración, busquen hacerlo sin mancha, o sea, sin este problema de pecados o un montón de cosas que a veces uno tiene. Porque a veces uno se acerca a pedirle a Dios cosas cuando uno está metido en pecados y otras cosas muy extrañas. Con eso no quiere decir que no se ore. Es decir, hay una diferencia entre orar y pedirle al Señor misericordia para que me santifique, para que me purifique y me brinde su amor y paz y que me libre de esos pecados o de esos perseguidores o cautivadores. Y otra cosa es de que yo solo venga y Señor, mira, fíjate que necesito por esto y esto y esto y pues yo estoy contaminado y sigo pecando y no hay modo que yo me entregue. Pues claramente vuelvo a repetir, hay cosas que Dios no nos puede dar, que inclusive vuelvo a resaltar, uno puede pedir revelaciones, ministerio o cosas, dones inclusive espirituales que no nos lo van a poder dar a causa de la cantidad de pecado que tenemos. Por eso en el pasaje anterior, cuando dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, y habla de la petición de lo que uno le puede hacer a Dios, si no estoy mal, anterior a eso dice, de que no hay que darle las perlas a los cerdos, no sea que se os vuelvan y se os despedacen. Entonces, ¿qué significa? De que hay cosas que Dios nos quisiera dar, cosas bellas, inclusive que nosotros les podemos estar pidiendo, y que Él solo quisiera estar dispuesto para dárnosla, pero a causa de la multitud de pecados, si Él nos da esa perla preciosa, llámese palabra, llámese revelación, doctrina, sabiduría, si a nosotros no lo da, únicamente a causa de la contaminación que tenemos, vamos a terminar menospreciándolo y usándola mal, algo como lo que hizo el hijo pródigo cuando agarró la herencia del padre y lo que hizo fue gastarla en prostitutas o en despilfarrarla con otras cosas. Es prácticamente lo que está diciendo. Entonces por eso Dios lo que quiere es de que limpiemos nuestras manos, que nos quitemos de ese pecado. ¿Para qué? Porque si nosotros lo logramos hacer, vamos a poder apreciar lo que Dios nos está dando. Inclusive si nosotros le pedimos, Dios con gusto nos lo va a dar porque sabe que estamos en la santificación correcta para apreciar lo bello que nos están dando. ¿Me explico? Es como que a la iglesia le quisieran dar el vestido de bodas y ella está sucia, que se echó al lodo. Entonces si le dan un vestido de bodas que es blanco, lo va a ensuciar totalmente. Entonces, ¿para qué se lo van a dar? Mejor que ella se bañe, se limpie, como habla la Biblia, que estuvo en los perfumes y demás, y le colocan el vestido, pues ella no va a manchar el vestido, lo va a mantener intacto, porque está por la bendición de estar limpia. En este caso, cuando dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, habla también del hecho y el sentido de que a veces cuando nosotros pedimos, no pedimos con fe. Entonces la Biblia dice que aquel que pide con fe se le será dado, aquel que pide con convicción le va a ser dado.
Entonces, si nosotros estamos dudando, y esta duda viene a causa de los pecados y de la amistad con el mundo, ¿es por qué? Porque nos mete en un sistema de incredulidad de saber si Dios nos lo puede dar o no. Porque el mundo dice una cosa y Dios dice otra, y nosotros estamos como que en duda a quién le creo, y por eso necesitamos purificar el corazón. Si nosotros purificamos el corazón, la convicción de nuestra fe va a ser amplia y por consecuencia vamos a recibir porque pedimos con fe. Y esto no necesariamente lo digo yo, eso lo dice la palabra, cuando Jesús le menciona acerca de echar fuera demonios y haber liberado a la persona, prácticamente dice este género, y cuando le dice a los discípulos, cuando le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo afuera, dice, este género no sale sino con oración y ayuno, pero cuando no habla del demonio en sí mismo, sino que habla de las personas como tal. Es decir, cuando Jesús le dice generación incrédula y perversa, entonces cuando Jesús le dice generación incrédula y perversa es de que ellos tenían incredulidad y perversión. Por cuanto tenían incredulidad y perversión no pueden echar fuera a los demonios. Entonces cuando Jesús dice este género no sale sino con oración y ayuno, le está diciendo que esta perversión y esta incredulidad que ustedes tienen les está impidiendo echar fuera a los demonios. Entonces, si nosotros entramos en una comunión en oración y en ayuno, lo que va a provocar es vamos a purificar el corazón, vamos a echar fuera la incredulidad y la perversión, y a causa de eso vamos a poder pedir con convicción, y a causa de eso nos va a poder ser dado lo que viene de parte del Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, esto es lo que quiero ver aquí. 9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces aquí hay también actitudes que el Señor necesita que nosotros tengamos, actitudes que llevan a la convicción de pecado o a las humillaciones, porque a veces nosotros pedimos muchas cosas, vuelvo a resaltar, en altivez, inclusive en otro tipo, pero no hay una verdadera aflicción de nuestra parte, un lamento de los pecados y ese tipo de situación. Entonces lo que Dios quiere es de que salgamos de las amistades del mundo y de que entremos en una verdadera comunión en ayuno y oración, en la intimidad, para que derramemos prácticamente lágrimas, porque las lágrimas son una forma como de regar lo que pedimos. Por eso la Biblia irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero pronto volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces Dios quiere que cambiemos esa actitud muy altanera, muy llena de altivez, de vanagloria, y que entremos realmente en esa verdadera etapa para que podamos pedir lo que conviene a la verdad. Y este ejemplo lo podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel realmente le muestran las situaciones que venían o que estaban pasando sobre la cautividad y otras situaciones, y él se logra afligir, lamentar y llorar, y él transformó prácticamente su risa en lloro, y él se establece para poder pedir no solo por el perdón de pecados de él, sino también por el de su pueblo. A causa de eso se le fue otorgada las peticiones que él había dado. Por eso aparece en Daniel 10 que dice, desde el momento que oraste, desde el momento que pediste, ¿por qué? Porque se afligió el lamento y lloró, y a causa de eso fue oída por el arrepentimiento que él tenía, y le fue brindado no solo la petición que él necesitaba, sino esta gran manifestación que quedó marcada en los tiempos, que es el conocimiento que ahora tenemos nosotros de lo que puede ser la guerra espiritual, los mensajeros de los ángeles, las ministraciones de parte de ellos y algunas otras cosas que ese libro menciona, inclusive el ayuno de 21 días que habla Daniel. Y luego dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra cosa con el versículo 9, Joel también dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Entonces Dios lo que hace es buscar cambiar, es decir, hay cosas que están mal, pero están mal, e inclusive yo puedo estar pidiendo cosas, porque no es solo pedir carro o casa, sino que hay personas que están pidiendo avivamiento, están pidiendo que la gente llegue a las iglesias, están pidiendo que haya sanidades o que haya milagros o que haya esto y el otro, pero no hay una aflicción de corazón y no hay una humillación delante de Dios. Entonces, entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Por qué no está pasando la manifestación del avivamiento? ¿Por qué no está pasando que las personas lleguen a la iglesia? ¿Por qué no está pasando que hagan milagros, señales y maravillas? ¿Por qué no está pasando eso? Porque no están llorando entre la entrada y el altar los sacerdotes. Entonces eso es lo que está tratando de mencionar acá. Entonces nosotros queremos pedir muchas cosas, pero no vienen porque no hay una aflicción, un doblez de corazón, un arrepentimiento verdadero,
Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, si nosotros nos humillamos, Dios nos va a otorgar muchas cosas que podemos estar pidiendo. Alguien puede estar pidiendo, tal vez, ir a predicar a las naciones, pero no va a pasar si no hay una humillación verdadera. No va a pasar si ese orgullo no es aplacado, si esa soberbia no es quitada. Por consecuencia, a la hora de entrar en una verdadera humillación, ya no va a ser Él, porque el orgullo busca que Él sea la persona. Pero cuando ya es la humillación verdadera, ya es que Dios sea el que sea el primero, el que se le dé crédito a las cosas, que se le dé fama a las cosas. Y claramente la persona va a buscar la fama acerca de la palabra de Dios y por consecuencia Dios lo va a mandar. Porque, como vuelvo a repetir, nosotros pedimos muchas cosas, pero a veces no queremos despojarnos de las cosas, como en el caso de la persona que le iba a pedir a Jesús que quería ir con él. Y le dijo que ya todo lo había guardado de su juventud. Y Jesús le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dice que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Es decir, él tenía una amistad con el mundo hasta cierto punto. Y él no quería despojarse de esa amistad. Yo lo que se dice, mira, despójate de tu amistad, despójate de todo de la vanidad, de todas las situaciones y ven conmigo. Lastimosamente no se pudo despojar de ello. Entonces, vuelvo a resumir acá. Vamos a regresar al punto para resumir esto. Pedid se os dará bajo el sentimiento y el entendimiento del conocimiento de Dios. No bajo nuestro conocimiento, sino bajo el entendimiento y conocimiento de Dios. En el sentido de el nombre de Jesús, es decir, si yo voy en el nombre de Dios a orar, tengo que pedir basado en lo que me están pidiendo. Si mi mamá me pide algo, mire, dígale a su papá que me dé la llave. Por poner un ejemplo, entonces yo le digo a mi papá, mira, papá, dice mi mamá que le dé la llave. Entonces claramente se entienden y saben de qué están hablando. Entonces si yo voy a orar, tengo que entender yo si realmente voy en el nombre de Jesús. Y eso no va a pasar si no leo la Biblia. Si yo vengo adelante de Dios y le digo, Señor, tu Hijo Jesucristo ha dicho en las Escrituras de que ore para que sean enviados obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Claramente Dios Padre va a decir, sí, mi Hijo claramente ha dicho eso. Sí, esas son las palabras, ese es el sentimiento, esa es la intención de mi Hijo. Eso claramente lo puede decir mi Hijo. Entonces Dios nos lo va a brindar, todo lo que pidamos en nombre. Igual manera, pues si nosotros pedimos en amor, en bondad, en gracia, en misericordia, que son todas las naturalezas del Hijo, también nos lo va a pedir porque estamos pidiendo en su nombre en el sentido como que fuera una dimensión, como que fuese un lugar, como que fuese una naturaleza donde yo estoy. Pero si yo estoy en ira o en codicia, no nos lo van a dar, basado en lo que ya leímos. Por esa razón hay que examinarnos. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Es decir, estoy pidiendo algo, no está viniendo lo que estoy pidiendo. Bueno, examino conforme a lo que dice Santiago 4. Tengo adulterio, codicia, envidia. ¿En qué sentimiento lo estoy pidiendo? ¿Bajo qué mover lo estoy pidiendo? ¿Bajo qué entendimiento lo estoy pidiendo? Por eso hablamos del ejemplo de los carros. Entonces nosotros debemos, bajo los dos contextos, tanto lo que habla Jesús como lo que habla Santiago, tenemos que entender lo que es la naturaleza de Dios. Por esto, para adquirir esta naturaleza, para adquirir este sentimiento del nombre, para adquirir este conocimiento del Padre o lo que el Padre necesitaría, por eso necesitamos entregarnos en oración, en comunión, que fue ya algo que hablamos la vez anterior acerca de que no es lo mismo esta oración de petición a lo que es la oración de comunión, de que Jesucristo solo tenía ese sentimiento de oración y comunión, y de que lo que él pedía lo pedía en esa comunión. En este caso esta palabra es diferente, pero lo que quiero dar a entender es, a través de la comunión en oración y a través de la palabra vamos a conocer la naturaleza del Padre. Bajo esa naturaleza vamos a pedir. Y por último voy a mencionar esto, que es algo que me deja muy marcado, lo que menciona de que si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más dará vuestro Padre, el Espíritu Santo, quien se lo pida? Que lo vimos en Lucas. Y es de que yo cada vez que veo eso me rebota lo que mi padre me decía, ya que mi papá siempre me decía esto. Me decía cuando yo era niño y siempre me lo repetía y me lo repetía y me decía, usted puede pedirme todo lo que va relacionado a los estudios. Si usted me pide cualquier cosa que va relacionado a los estudios, yo se lo voy a dar. Si usted me pide otra cosa que no sean los estudios, yo puedo ver si se lo doy o no. O sea, no está sí o no. Pero si es algo para los estudios,
Eso se miro cómo se lo consigo. O sea, independientemente si tengo o no dinero, yo lo consigo. Entonces me quedó bien marcado porque inclusive a mí me daba pena cuando a veces yo decía, mi papá no tiene mucho dinero y me están pidiendo esta cuestión en la escuela o en el bachillerato que cuesta tanto. O sea, yo llegaba, miraba, papá, fíjate que tengo que pagar esto en el colegio, o me pidieron esto, y mi papá dice, ¿cuánto cuesta? Cuesta tanto, y ahí como mi papá agarrándose la cabeza y un gran suspiro de que, bueno, qué caro, y de dónde saco la plata. Y me recuerdo que mi papá decía, bueno, después de esa expresión de preocupación y de angustia y de todo lo que pude ver en ese ratito, mi papá decía, voy a ver cómo se lo consigo. No tenga pena, o mañana se lo consigo, o hoy en la tarde le digo, y nunca, hasta donde yo tengo entendido, nunca me falló con eso. Entonces, si en mi caso yo digo, bueno, si mi padre, que es malo, en diferentes categorías se diría, y que se preocupaba por un bienestar terrenal, que en este caso serían mis estudios, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a quien se lo pide? Entonces esas cuestiones eh, lo motivan o lo inspiran a uno a tener cierto tipo de peticiones delante de Dios. En este caso, claramente, Dios no va a decir todo lo que quieran para el estudio, sino que aquí, basado en lo que dice, bueno, todo lo que sea para mi reino, todo lo que sea para mi gloria, todo lo que sea para la manifestación de mi Hijo, todo lo que sea para mi evangelio, todo lo que sea para lo que corresponde a la verdad, pedí lo que se te va a dar. Eso es lo que yo entiendo basado en todo lo que hemos estado hablando. Todo lo que sea para otra cosa, puede que sí, puede que no. En ese caso, vuelvo a resaltar aquí, Dios no nos va a dar lo malo. Pero sí puede pasar que Dios puede hacer cierto tipo de excepciones para aprendizaje. Yo recuerdo una persona que él le pidió una oportunidad a Dios para tener dinero, para levantar una empresa y todo. Inclusive le dijo al Señor, dame una oportunidad para que yo pueda hacerlo. Inclusive Dios se la dio. Lastimosamente esta persona logró levantar una empresa, logró, a pesar de no tener estudios, le logró muchas cosas, pero lastimosamente se usó mal el dinero, se enfocó mucho en la bebida, inclusive le enseñaba a sus hijos a menospreciar a la gente y otras muchas cosas que no fueron correctas, que yo no me enteré, pues solo me contaron eso. Pero lo que sucedió fue al final de que le quitaron después el trabajo, contrataron a alguien que hiciera estudios y esta persona pues como que volvió a caer a la pobreza, si lo queremos llamar, o esa situación que tuvo a causa de eso, de la altivez y todo. Claramente Dios le hizo como que la excepción, como que bueno, me estás pidiendo a cada rato, yo te lo voy a dar, pero para que aprendas. O sea, Dios no lo hizo para una destrucción o para una maldad, sino que bueno, me lo estás pidiendo para que te des cuenta que realmente cómo son las cosas. Ahí va, ¿verdad? Entonces ya después la persona cambió, la persona ya después como que se puso una perspectiva de, mira, dame una segunda oportunidad, pero ya no voy a volver a cometer el mismo error. Y ya pues su postura cambió en varias situaciones. Y Dios pues se lo fue dando como que por pasos, por pautas, pero la idea principal era el aprendizaje para esta persona. Pero porque fue tan insistente, o sea, y hay personas que así pasan con Dios, se le insisten tanto a Dios que Dios, bueno, se los da, pero como que no les da para destrucción, sino que para aprendizaje. Inclusive hubo un testimonio aquí en Guatemala, no sé si fue en Guatemala o en ese país, pero estuvo muy, muy corrido hace varios años, de una persona que le decía, Señor, quiero ver los demonios, y iba a pedir. Al final Dios le dio como que un breve tiempo para que pueda ver todo el mundo espiritual y todo lo que se movía. En un par de segundos, esa persona ya no quiso saber nada de esa situación y le dijo al Señor, mira, quítame porque o sea, no solo miró los demonios, sino sentía y percibía todo. Y le dijo al Señor, mira, mejor ya no. Y el Señor pues como que, bueno, le dio como que bueno, una probadita y vamos, y ahí te vas a dar cuenta cómo está la situación. Entonces yo creo que el Señor no lo va a dar cosas malas si nos da aparentemente en los escenarios es para que nosotros entendamos y cambiarlo, pero nunca va a ser para condenación. Pero lo que sí es de que todo lo que sea para su gloria, todo lo que sea para glorificarlo, nos lo va a dar. Entonces nosotros debemos cambiar nuestro enfoque que no va a cambiar a menos de que nos entreguemos a la comunión, nos entreguemos a la palabra y aprendamos de la naturaleza de nuestro Padre. Entonces vamos a dejar acá el tema. Vamos a orar para que el Señor nos dé mayor entendimiento de lo que está acá, para que nosotros comencemos a ver las intenciones en nuestro corazón de lo que estamos orando y cambiar esa motivación o cambiar ese sentimiento o ese entendimiento
hacia la verdad de Cristo y orar conforme a eso, no orar conforme a las cosas. Algo así, por ejemplo, mira, Señor, fíjate que quiero pagar la luz porque si no voy a quedar mal, ¿qué va a pensar la gente? Entonces, ahí no está pensando él en la gloria de Dios, está pensando esa persona en su reputación, en su gloria, en su fama, no está pensando en otro. Caso contrario, si alguien pidiera, mira, Señor, ayúdame porque yo quiero dar un buen testimonio para decir que tú eres Dios proveedor y para que cada vez que yo le pueda a alguien decirle que Dios provee, le pueda decir, mira, aquí están todas mis cuentas pagadas. Entonces esa persona claramente puede ser que el Señor escuche su oración y tenga todas sus cuentas pagadas al mes y cuando la persona venga le diga, mira, yo siempre le voy a orar al Señor y basado en eso, aquí están las cuentas y doy testimonio de eso. Entonces vemos que la razón, la oración, la motivación es diferente. Uno busca su propia fama, uno busca su propia reputación, pero la otra persona no. La otra persona sí oró bajo su necesidad, pero también bajo el hecho de que sea glorificado Dios como Dios proveedor, para que sea conocido, para que esta persona pueda tener una manifestación de testificar acerca de las obras y maravillas de Dios o acerca de que Dios es un proveedor o un pastor. Entonces vemos la intención y motivación en los dos escenarios que acabo de mencionar. Entonces vamos a orar para eso, para que Dios nos guíe, nos motive, nos fortalezca, nos renueve, nos lleve a aplicar lo que también dice Santiago para quitar toda esa codicia, contiendas y demás, y que ya examinemos nuestras intenciones de corazón cuando vayamos también a expresarlas en oración. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, fidelidad y gloria. Te pedimos hoy que nos ayudes para poder aprender a dirigirnos a ti, también que tú nos reveles las motivaciones de nuestro corazón para que sean quitadas y que nosotros sepamos de qué es malo, porque tu palabra dice, dejad de hacer lo malo. Si yo no sé que es algo malo, no lo voy a poder dejar de hacer. Así que enséñame para que yo sepa que algo es malo y por consecuencia ya no lo voy a pedir y voy a aprender a pedir lo que es bueno. Así que también ayúdame y motívanos para que podamos renovar nuestro entendimiento diariamente y podamos conocer tu buena voluntad agradable y perfecta y podamos orar bajo la naturaleza del nombre de Jesús y bajo el enviamiento de lo que Jesús nos envió a orar, y una de ellas es orar para que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No solo ellos, sino hay muchas oraciones en la palabra que tú necesitas, así como lo que dijo Jesús. He aquí, así como en el rollo está escrito de mí, ayúdame hoy, Jehová, a cumplir tu palabra. Así pedimos hoy, Padre bendito, así como lo hizo Jesús, también queremos hacerlo nosotros. Así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí, te pedimos, Señor Jehová, en el nombre de tu Hijo Jesús, para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, para darte la gloria, la honra, el honor y por la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos a ser crucificados juntamente con Cristo y disponernos a no conocer alguna otra cosa más sino Jesucristo y este crucificado. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno.